Era el año 1988 en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima, Perú. Todo estaba tranquilo, como cualquier otro día. En los pasillos del aeropuerto estaba caminando una verdadera estrella de la televisión mundial, pero lo que pocos sabían era que para Ramón Valdés, ese viaje sería el último antes de regresar a México y cerrar los ojos para siempre. Desde principios de los 80, le habían diagnosticado un cáncer terminal que poco a poco fue minando su salud, primero sus pulmones, luego su estómago y al final hasta su médula. Y así fue como el 9 de agosto de 1988, a sus 64 años, Ramón Valdés nos dejó. Pero vamos atrás en el tiempo hasta agosto de 1968, cuando empezó su junte artístico con Roberto Gómez Bolaños en Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Pero antes de eso, ya había dejado su huella en más de 45 películas. Durante 11 años, se rifó en varios programas de Chespirito, haciéndonos reír a carcajadas en El Chapulín Colorado, El Chompiras y El Peterete, entre otros. Pero su personaje más icónico y que muchos decían que era un reflejo de él mismo era Don Ramón. Con el paso del tiempo, se volvió una figura querida en toda Latinoamérica, sobre todo con El Chavo del Ocho, que la rompía en audiencia y se convirtió en el programa mexicano más visto en el mundo. En 1979, dejó de hacer su magia junto a Roberto Gómez Bolaños, justo cuando su amigo Carlos Villagrán también se fue del show, y aprovechó para tomarse un respiro y pasar tiempo con su familia. Pero 2 años después, en 1981, volvió al ruedo con Bolaños. Te voy a contar algo bien interesante. Resulta que el episodio del regreso de Don Ramón a El Chavo del Ocho causó una onda de emociones, especialmente en María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Resulta que a ella nadie le había avisado del regreso de Don Ramón, y fue una sorpresa total. La cosa es que María recuerda que cuando Don Ramón se fue, le pegó duro al corazón que se alejara del programa. Por eso, su emoción en esa escena fue de verdad, nada de actuación, lo que hace que ese capítulo sea bien especial hasta ahorita. Pero bueno, el reencuentro no duró mucho. Hay 2 versiones sobre por qué se fue otra vez. Una dice que fue en apoyo a Carlos Villagrán, que ya se había arrepentido del show. La otra versión, según su nieto Miguel Valdés, dice que Ramón se largó del programa para no batallar con Florinda Mesa, que por entonces, gracias a su relación con Bolaños, ya tenía poder sobre la producción. En el 82, Ramón empezó nuevos proyectos y se fue a Venezuela con Villagrán, donde hicieron juntos, Federico, un show de RCTV. Pero por la baja audiencia, Ramón solo estuvo en la primera temporada antes de regresar a México. En ese tiempo fue cuando le detectaron cáncer a Ramón. En el 85, lo operaron del estómago, pero ya tenía metástasis en la médula espinal. Los doctores dijeron que ya estaba en la recta final y le dieron cuidados paliativos. En el 87, ya bien malito, volvió con Kiko en A Que Kiko, donde Don Ramón era el dueño de una tienda y Kiko su ayudante. Esa fue su última actuación en la tele, justo antes de morirse. Y a pesar de su salud, seguía echando humo, hasta dicen que fumaba mientras grababan los programas de Chespirito. Azcárraga, el jefe de Televisa, dijo que en ninguna producción se podía fumar, pero con Ramón hicieron una excepción por la admiración que le tenían. En la serie donde Ramón Valdés actuó junto a Carlos Villagrán, A Que Kiko, se grabó el último capítulo de su vida. Lo curioso es que fue en un cementerio, apenas unas semanas antes de su partida. En esta escena, Don Ramón se pierde entre la neblina al entrar al camposanto. Carlos Villagrán dijo al respecto: la última toma del rodaje muestra cómo la niebla baja al anochecer, donde se ve a Don Ramón entrar al panteón buscando a Kiko, y luego las puertas se cierran. Ahí fue el corte final. Como dijo Carlos Villagrán,
Esa fue literalmente la última escena grabada por Ramón Valdés. Para entonces, su salud estaba bien decaída, su voz sonaba cansada y se veía más delgado de lo normal. Por eso, las grabaciones de la serie se pararon. Después de ese episodio de que Kiko se fue de gira a otro país. Aparte de actuar, Don Ramón también viajaba con su circo por varios países. Pero en Perú, su salud empeoró aún más. Hay una foto de él caminando por el aeropuerto en Perú, apenas antes de fallecer, luchando para dar cada paso y apoyándose en 2 personas. A su lado está su hermano, conocido como el Ratón Valdés. Después de su empeoramiento, como ya dijimos, regresó a México. Su circo y el programa de comedia, que Kiko, quedaron colgados por su enfermedad. Esto fue entre 1987 y el principio del 88. Se veía claro para todos que se estaba apagando. Carlos Villagrán compartió cómo fueron esos últimos días y dijo que en su última visita a Monchito, lo vio en un estado muy malo. Sabía que era la despedida, pero a pesar de su estado, Don Ramón seguía siendo él mismo, siempre con sus bromas y chistes. En su última plática, Carlos recordó la última broma que Don Ramón le lanzó antes de despedirse: ya, no llores, cachetón. Es más, vete ya y no te hagas tonto. El 9 de agosto de 1988, después de 2 semanas sedado para aliviar el dolor, su corazón ya agotado dejó de latir. El querido actor falleció en el Hospital Santa Elena de la Ciudad de México a los 64 años, dejando un legado en la comedia. Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves recibieron la noticia en Perú. Se dice que en el funeral de Ramón Valdés, la única del elenco que asistió fue Angelines Fernández, conocida como la Bruja del 71, debido a su gran amistad con él. Los que estaban allí comentaban que Angelines estuvo un buen rato junto al ataúd, soltando lágrimas y repitiendo una y otra vez: mi Rorro, mi Rorro. María Antonieta de las Nieves y Carlos Villagrán también se sintieron muy mal por su muerte y lamentaron no haber podido estar con él, pues estaban de gira fuera del país. Roberto Gómez Bolaños tampoco pudo ir al funeral, lo cual le pesó mucho, pues también estaba fuera de México en ese momento. Edgar Vivar, Rubén Aguirre y Horacio Gómez tampoco fueron al velorio, pero le dedicaron unas palabras a su amigo de tantos años. Ramón Valdés fue una estrella de la época dorada del cine mexicano, pero sobre todo se le recuerda por su papel del inquilino del 72, ese que nunca tenía lana para pagarle la renta al señor Barriga. Ese personaje siempre estará en el corazón de muchos. ¿Quién podría olvidar al papá de la Chilindrina, un flaco viudo que trabajaba de todo un poco pero nunca duraba mucho, y que siempre recibía los trancazos de Doña Florinda y los empujones de Kiko al son de chusma chusma? Ya pasaron 33 años desde que se fue, pero Ramón Valdés sigue vivo en la memoria de todos sus fans. Gracias por todo, Don Ramón.